En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa Una Voz en Oración. Comenzamos el día en oración a nuestro Dios, invocando y exaltando su nombre. Transmitido todos los días martes y jueves a las 8:30 de la mañana y los días sábados a las 9 horas. Invita y conduce Ingrid Angélica Liduvina. Gallo cante, tú me negarás 3 veces. Así le dijo a Pedro el maestro aquella anoche. Señor, sabes que te amo y no te dejaré, aunque todos se hayan ido, contigo no estaré. Ya cantó 3 veces, lo había negado, que no conocía a Jesús y con él nunca había andado. Esas fueron las palabras que el discípulo hablara, y negando a su maestro, tristeza en su mirada. Cuando el gallo ya cantó, 3 veces lo había negado, que no conocía a Jesús y con él nunca había andado. Esas fueron las palabras que el discípulo hablara, y negando a su maestro, tristeza en su mirada. En la sombra de la noche, Pedro se perdió, y de él nada se supo hasta la resurrección. El maestro compasivo a Pedro no reprochó, que 3 veces lo negara y 3 veces lo negó. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos y radio escucha que en esta mañana están sintonizándonos. Gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y con este programa, Una Voz en Oración, en la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina. Sean ustedes bienvenidos, cordialmente bienvenidos, sean ustedes bendecidos también.
Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar aquí hoy sábado en Semana Santa. Me imagino que ustedes están en sus hogares, descansando, haciendo sus quehaceres, disfrutando de su familia. Gracias al Señor por esto. Bien, mis hermanos, como bien les dije la vez pasada, el día sábado va a ser un poquito distinto el programa. Esta vez igual. Quiero agradecer al Señor en público por una persona que ha sido completamente restablecida su salud, que es la hermana de Cuba llamada Elsa Falcón, totalmente recuperada. Gracias a Dios por eso. Damos gracia, honra y gloria a nuestro Salvador. También damos gracias al Señor que el joven por el cual oramos el jueves está dado de alta. No fue operado de ese coágulo en su cabeza, solo se le operó la nariz, muchos litros de sangre, y sin embargo esa oración que hicimos nosotros el día miércoles, el miércoles con mi esposo hicimos una oración, él me trajo la noticia a esa hora de las 8 de la tarde y me comentó que ya llevaba varios días hospitalizado este joven y el día anterior había ido su esposa al trabajo, no su esposa, su mujer, al trabajo a conversar con el jefe, en este caso mi esposo, para que no lo cortaran del trabajo, dando una explicación de por qué no se había presentado a trabajar y le comentó esta dama acerca del problema de salud que se le había ocasionado con ese PCR y que estaba hospitalizado. Ya llevaba hasta ayer 6-7 días. Y hicimos una oración el miércoles, apenas me contó mi esposo, y nos humillamos ante el Señor, le rogamos por este joven que es el regalón, uno de los regalones de mi esposa, y resultó que le dije a mi esposo, ya, pida palabra, porque hay que saber por qué está ocurriendo esto, pues. Y mientras nosotros hicimos una cosa que no debiera darse, hermano, pero abrimos al azar la Biblia para que el Señor nos hablara con respecto a esta oración que habíamos hecho, y el Señor le da en Proverbios capítulo 6, y comenzamos a leer ahí, y habla amonestación contra la pereza y la falsedad, como primer título, y en el versículo 20 habla de toda la amonestación contra el adulterio. Y en una parte dice en una parte, voy a leer una parte de un versículo, mi esposo lo leyó hasta el número 35, del 20 al 35, y en una parte dice, y ahí el versículo 23, mientras mi esposo leía, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Y habla todo el proceso de la amonestación contra el adulterio. Cuando ya llegó al último versículo a mi esposo, dijimos amén. Y le dije a mi esposo así derechamente, ellos no están casados. Uno de los dos debe ser conocedor del Evangelio y no están casados. O están en adulterio o están en fornicación, pero la palabra de Dios no miente y yo le creo a ella. Y sucedió, hermanos, que mi esposo me dijo, mañana cuando me vuelva a llamar esta joven, yo le voy a preguntar derechamente si está casado. Y le llamó ayer este joven y esta señora joven y le dijo, jefe, mi esposo ha sido operado y el viernes lo dan de alta.
está bastante mejor. Gracias por todo lo que recaudaron para el bien de nosotros, la hospitalización. Muchas gracias. Y mientras estaba ahí contentísima, la mujer lloraba de emoción y de gratitud. Mi esposo le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Mire, nosotros elevamos una oración el miércoles con mi esposa y pedimos una palabra. Y el Señor habló de adulterio. ¿Ustedes están casados? Y ella le dice, no estamos casados. Convivimos hace unos años. Ya tenemos 2 hijos. Nada que hablar, pues les dijo mi esposo. Van a tener que arreglar su vida delante de Dios porque eso no es agradable delante del Señor. Sí, yo le he dicho a mi esposo, yo le he dicho a Cristian que nos casemos, pero él dice que no hasta que tengamos casa. ¿Usted es conocedora del Evangelio? Sí, en mi niñez. Pues bien, aquí está. Dios al hijo que ama lo reprende y lo castiga, da luz. Dice que los mandamientos es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruye. Cuando el Señor toca, cuando el dedo de Dios toca, es porque te tiene en consideración, es porque te ama, es porque quiere que vuelvas, que arregles tu vida. Así que les dejo esta tarea. Gracias. Jefe, lo vamos a hacer, voy a conversar con él y le voy a contar lo que sucedió, que ustedes oraron y usted me ha dicho esto. No yo, lo dice el Señor, yo no le conozco su vida a ustedes, Dios lo dijo. Por lo tanto van a tener que arreglar su vida. Entonces la joven le dijo, lo esperamos en nuestro matrimonio. Así que la honra y la gloria es para el Señor porque ha sido dado de alta y de paso mi Señor corrige la vida de las personas. Por eso, por muy lejos que estén del Evangelio, si eres para salvación, el Señor te va a corregir para que endereces tu vida, endereces tu camino. Bendito es el Señor. Así que les invito a que oremos, mis hermanos, y le demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por todo el bien recibido de tu mano. Gracias por esta hermosa bendición de que nuestra hermana Elsa Falcón de Cuba está muy recuperada. Gracias por este joven que ha sido dado de alta y que está en recuperación en su hogar. Gracias porque ese coágulo, según los médicos, Señor, no está y no era para operarle. Gracias, Señor, él pueda ser restablecido en toda esa pérdida de sangre, se pueda recuperar, Señor, y volver a su trabajo. Gracias por esta instancia en la que van a estar juntos a su mujer. Yo te ruego que arregles su vida, te reveles a sus corazones, que ellos puedan conocerte en espíritu y en verdad, Señor, y puedan servirte con todo su corazón. Hay una respuesta debido a las oraciones hechas delante de ti y que ellos sepan que tú los amas y que quieres sus vidas ordenadas delante de tu presencia. Oh, bendito es tu nombre, grande es tu nombre. Te damos gracias por esta bendición, Señor. Gracias por esta misericordia. ¿Cuántas otras respuestas más hay? Nos gustaría que todos los oyentes, los hermanos que han recibido respuesta, nos la cuenten para dar testimonio de ella. Gracias por esta bendición, mi Señor. También te damos gracias porque has cuidado de nuestra familia. Gracias por el pan en nuestra mesa, por el calzado en nuestros pies, por el techo que nos cobija. Muchas gracias porque saliste a nuestro encuentro para hacernos mucho bien. Gracias porque estamos en este camino de la salvación, en esta fila de los salvados, en esta iglesia militante, donde un día, si te somos fiel, integraremos la iglesia triunfante. Oh, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar, aquí alabando tu nombre en esta radio. Bendice esta radio, que tenga gran alcance a muchos corazones angustiados y tristes. Gracias por todo el bien recibido. Te pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a otra alabanza y luego estamos de regreso para darle lectura a la palabra del Señor, que va a ser en el libro de San Juan. Así que le vamos a dar lectura a la palabra del Señor a los 4 últimos capítulos.
Me voy a enfocar solo en la lectura de la palabra del Señor, porque es tan clara que habla por sí sola y no necesita explicación. Y todos aquellos que son perezosos para leer, hoy les voy a leer este pasaje bíblico para que niños, jóvenes, adultos estén atentos a esta lectura hermosa de la palabra del Señor y ustedes con sus oídos la oigan. Dios les bendiga. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor y dame por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Muy bien, mis hermanos, estamos de vuelta
Ahí estaba la hermana Sandy Patty con ese hermoso tema de la vía dolorosa. ¿Qué alabanza más descriptiva de lo que sucedió en la vía dolorosa, camino al Calvario, camino al Gólgota? ¿Verdad que sí? Hermosa alabanza. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 18 del versículo 28 en adelante, le daremos lectura a varios capítulos. Mucha atención y mucha reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Niño, joven, adulto, quiero que escuches con tus propios oídos la lectura bíblica de lo que aconteció. Hay 4 evangelistas que hablan de estos acontecimientos, pero hoy me voy a enfocar en cómo lo interpretó, cómo lo escribió, más bien dicho, amado hermano Juan, discípulo amado de Jesús, del círculo de amigos cercanos de nuestro Salvador, y que fue el que escribió el Apocalipsis, el teólogo también le llaman. No es Juan el Bautista, como hay algunos hermanos que me dijeron que pensaban que las cartas de Juan eran las de Juan el Bautista. No, hermanos. Por eso leamos las Escrituras, porque a veces desconocemos tantas cosas. Juan el Bautista sale en los evangelios nombrado por los evangelistas, pero Juan, con sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, es el seguidor de Jesús, fue apóstol también. Y es el que Dios le mostró las revelaciones que están en el Apocalipsis. Dicho esto, le damos lectura en el nombre del Señor. Y dice así: Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: No hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez
y le dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Pilato! Y Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y que en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas rey de los judíos, sino que él dijo: Yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Salmo 22, 18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Salmo 69, 21. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero de los ladrones y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ezequiel 12:46, número 9:12, Salmo 34:20. Y también otras escrituras dicen: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como de 100 libras. Juan 3, 1, 2. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que traducido es maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó pues Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, del 15 al 18. Y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas 24:50. Ahora la ascensión, como lo dice Marcos. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Padre, he leído tu palabra. Permite que la sola lectura de tu palabra sea de bendición a todos los que la oyeron. En vista de que hay mucha pereza de leer tu palabra y estos pasajes a la familia, muchas veces permite que a través de este medio pueda ser escuchada por muchos corazones y oídos, y que puedan creer para justicia. Tu sola palabra, tu sola lectura es bendición. Hay muchos países que no tienen quien les lea estos pasajes bíblicos. Muchos tienen una hoja de la Biblia y la guardan como tesoro, la leen y la releen una y otra vez. Y nosotros tenemos este libro sagrado y muchas veces nos da pereza leerla. Señor, permite que la sola lectura de estos capítulos sea de bendición para aquel que nunca lo había escuchado ni leído. Te pido bendición para cada oyente, que tu palabra haga vida en sus corazones. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Cruz, padeció.
Muy bien, mis hermanos, qué hermosa alabanza. En la vergonzosa cruz padeció mi Jesús. Alabanzas antiguas que no han perdido, alabanzas que siempre se han cantado en las iglesias pentecostales. Gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz. Hoy somos sus hijos, reconocidos hijos de Dios. Para aquel pueblo judío en aquel tiempo, que Jesús se haya hecho hijo de Dios fue un sacrilegio, fue digno de muerte en la cruz por haber dicho eso. Pero para nosotros es el más grande y más alto privilegio el título de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito es el nombre del Señor, porque servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios real, a un Cristo resucitado, que fue el más perfecto sacrificio hecho en la cruz y hecho en la humanidad, que nos limpia de nuestros pecados. Fue la mejor expiación que se pudo haber hecho. Recuerden ustedes que había que sacrificar un cordero perfecto, había que cuidarlo, amarlo y luego entregarlo. Asimismo hizo Dios con Jesús, lo ofreció como un manso cordero. Se ofreció a sí mismo Él también. Y ese fue el único y último y más perfecto sacrificio. Y no hay más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo a través de Jesús. Cuando el Señor se me apareció a la edad de 9 años, se me reveló en sueños y yo vi a Jesús crucificado en medio de los 2 ladrones. Yo me crié sin televisión, por lo tanto, lo que yo vi en esa visión, en ese sueño, lo vine a ver en pinturas y en la pasión y muerte de Jesús en televisión. Y se parecía mucho al personaje de esa película. Su pelo era color rojizo, un poquito largo, delgado. Tenía unas manos muy hermosas. Cuando pregunté quién era él, se me dijo que era Jesús. Para mí todo eso era nuevo, porque yo sabía de la existencia de Dios, pero no de Jesús. Y bendito fue esa mañana que me desperté llorando, me vestí para el colegio y le dije a mi mamá, mamá, ¿quién es Jesús? Y ella me responde como que yo debería saberlo. El Hijo de Dios, pues, el que murió por los pecadores. Todo eso era revelador para mí. ¿Por qué me lo preguntas?, me dice mi mamá. Porque vi a Jesús crucificado en medio de 2 hombres malos. Yo tenía 9 años, no sabía explicarlo bien. A estas alturas lo sé explicar mejor y cada detalle, y no se me ha olvidado nunca, porque impactó mi vida. Cada vez que escucho una alabanza que se hable de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, me conmueve, me hacen llorar, porque me remonta a esa visión que tuve. Sé que Cristo vive, sé que murió por mí en la cruz y le debo lealtad, amor y servicio. Y le debo testificar, y es lo que hacemos en esta radio. La honra y la gloria es para nuestro Dios, porque Él se la merece. Mis hermanos quedan cordialmente invitados para el programa de hoy día sábado en la noche y para el día domingo. Dios les bendiga, les guarde a ustedes y a su familia. Háblenle de Cristo, háblenle cómo nació, háblenle cómo padeció, por qué y cómo y para qué vino. Y Jesús la celebró hasta el último día. Pero después los discípulos, la iglesia primitiva empezó a celebrar la resurrección. La resurrección de Cristo era el tema de la cual lo persiguieron. Hablaban de un Jesús resucitado. Era inconcebible, increíble aquello. Hasta le pagaron a los soldados para que dijeran que la guardia
que cuidaba el sepulcro informó a los ancianos y a los sacerdotes de aquel tiempo de todo lo acontecido, y los ancianos reunidos y en consejo le dieron mucho dinero a los soldados para decir que los discípulos vinieron de noche y se hurtaron el cuerpo. Y eso es lo que la voz mentirosa que corrió en el pueblo judío. Ese es el informe que se dio. Pero ustedes saben, hermanos, bueno, esto lo informó Mateo, es el que esto se divulgó. Y ustedes saben, hermanos, que no fue así. Fue resucitado. Podrá negarse tal vez la existencia de Dios, la existencia de Jesús, pero nosotros sabemos lo que hemos recibido en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y aunque Jesús no me responda a una petición, o tal vez aunque no me sane, yo no sirvo a Dios por los milagros, sirvo a Dios porque es Dios. Sirvo a Dios porque es soberano, porque es amor, porque es digno de ser alabado, bendecido y glorificado. Como dijeron aquellos israelitas cuando estaban en Babilonia a punto de ser echados al horno, sepas, oh rey, respóndanos nuestro Dios o no nos respondas, no adoraremos a la imagen que tú creaste, porque había hecho una imagen que había que darle adoración. Pues bien, también digo lo mismo. Me responda o no me responda mi Salvador alguna petición, sigue siendo Dios, sigue siendo divino, sigue siendo poderoso y sigue siendo real. Dios te bendiga.